Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos con esta edición de nuestros temas, día lunes después de un domingo diferente, con resaca de elecciones, ¿no? Claro, un super lunes, te diría, después de un super domingo, atípico en San Juan, porque no se pudo votar, digo, a la categoría de gobernador y vice, y se municipalizó la elección, ¿no? Se votaron solamente intendentes, concejales y diputados, por supuesto. Y está en veremos qué irá a pasar. ¿Qué irá a pasar con nuestro destino? Como muchas emociones, más allá de lo que es la información pura y dura, ¿no? De los números, de los porcentajes y demás. Es como que no nos da tregua la información, ¿no? Está cambiando a cada segundo. Semana, claro, plagada, digo, a partir de esa cautelar que saca la Corte. Y que todo puede pasar. Y que seguimos ahí, como en suspensión animada, digamos. Claro. Estamos ahí. Y anoche, cuando hablaba el gobernador, decía que a él no ha sido notificado. Sí, él no tiene notificación, eso con lo cual no se puede hacer parte para, discutir o no esta cautelar. No sé si se puede discutir una cautelar de la Corte. Qué locura, Suprema, ¿no? Pero claramente no se pudo votar. Y es un tema Yo a recuerdo debatir. que cuando esto pasó, creo que no pasó nunca, ¿no? Una situación parecida en la universidad, cuando en 2021. la Cámara Federal de Mendoza frena el proceso eleccionario, y que fue así también, parecido, de noche, ¿no? Y que estábamos todos como muy conmocionados. Y las elecciones eran en menos de 24 horas, o sea, era ahí. Y yo me acuerdo que también, o sea, la sensación fue la misma. Esto de sentir diría el avasallamiento, ¿no? La impotencia. Sí. Esa es la palabra. Y ahí uno se da cuenta que, la justicia decide sobre todos nosotros. Y la duda, si es cuán válido es esta medida. Por supuesto que hay que acatar, no queda otra. Vamos a ver qué pasa, esperar a ver qué pasa. En Tucumán tampoco se pudo votar, digamos. Tampoco. ¿No? Más allá que se bajó el candidato, acá no se ha bajado el candidato, y creo que está en su legítimo derecho de decir, hoy podría ser gobernador. Claro, porque, después de los números datos de ayer, lo acompañan. Sí, seguro. Vamos. Sorpresas de todo tipo, ¿no? Capital Raus. Así es que hoy vamos a dejar por un ratito las elecciones y vamos a hablar con un querido amigo de la casa, Francisco Fabieri. ¿Cómo está, Francisco? Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por haber venido, porque estoy segura que vos también has atravesado todo esto que estamos describiendo, también te atravesó a vos. Igual, totalmente. Bueno, y vamos a hablar de empleo, que siempre es como un tema, yo diría que... álgido. Pero es que lo que pasa es que el tema del empleo es medular, ¿no? Porque implica tantas cosas tener trabajo. Y cuando ese trabajo es informal o es registrado, más cosas todavía implica, porque tener un trabajo registrado implica que tenés una protección para tu salud, que estás haciendo aportes para la jubilación, implica un diseño de vida, si se quiere, ¿no? Es la diferencia entre tener un diseño de vida y no tenerlo por ahí. Claro, básicamente gozás de los derechos laborales y todo eso, tenés acceso, como bien dijiste, a la salud, a una jubilación en el futuro, a vacaciones pagas, una batería de derechos que también son el resultado de una lucha histórica del movimiento obrero organizado, y realmente formar parte de la población que trabaja y está registrada es realmente algo muy importante en esos términos proyectivos, ¿no? Uno tiene derechos y tiene espacios e instituciones también que digamos, logran mayor protección. Pero sucede el caso de que hay una porción importante, cada vez más importante, de población que trabaja que no se encuentra registrada y que no está, digamos, en los libros, como le dicen. Y es lo que se denomina, no sé si son los economistas o
o los expertos en población, trabajo informal, o sea, Claro. el trabajo que no está registrado. Sería el trabajo informal. Nosotros tenemos una medida muy aproximada y muy, digamos, mucho más simple para medir eso, que es las personas cuando declaran en las encuestas permanentes de hogares, estas encuestas que realiza el INDEC, y aquí en los departamentos provinciales de estadísticas, cuando hacen esa encuesta, que es sobre trabajo y ingreso, le preguntan a la persona si tiene o no tiene descuento jubilatorio. Si la persona Ajá. dice, no tengo descuento jubilatorio, entonces de entrada ya podemos decir que esa persona no está registrada debidamente cuando dice que es asalariado, es decir, o asalariada, ¿no? Es decir, cuando está cumpliendo horarios y recibiendo órdenes, que eso sería como Claro, claro. la base de la definición de una persona que es asalariada y no es cuenta propista, por ejemplo. Entonces, lo que hemos visto durante todo este tiempo, aprovechando un poco esta invitación, que desde ya, bueno, por supuesto, siempre agradezco que estamos en contacto y podemos hablar de esto. Estamos ahora presentando informes finales y un poco podemos charlar de esto. Lo que vimos en San Juan entre 2019 y 2020 fue justamente un descenso de la población que no estaba registrada. Y Ajá. esto, de alguna manera, tiene mucho que ver con lo que significan medidas de protección laboral, ¿no? Las personas que no tenían, digamos, donde el Estado no podía llegar, eran las personas que se quedaban sin trabajo de una forma mucho más intensa que las personas que sí tenían, ¿no? Entonces, lo que vimos de 2019 a 2020 fue un descenso de lo que decimos en términos generales la precariedad, y después, en el periodo de recuperación, justamente también la recuperación de este segmento de población que trabaja en estas condiciones, ¿no? Nosotros mirábamos, bueno, el informe que se dio a conocer en enero, creo que fue, en enero de este año, un informe sobre la cantidad de empleo registrado en el país, en líneas generales. Bueno, San Juan es la sexta provincia que más creció para ese periodo. Son datos de octubre, o sea, que se dieron Sí. a conocer en enero, pero son datos de octubre. Entonces, mensual era San Juan la sexta provincia que más creció. Pero interanual era más alto el crecimiento, era de un 7,3%. que es Interanual, claro. interanual, un crecimiento importante. Claro, estos datos del registro de trabajo, digamos, del empleo privado registrado o empleo registrado del sector privado, se toma por fuera de lo que es la EPH, que es esta La encuesta que encuesta de comentamos hogares. recién, y esos datos vienen de CIPA, que es de ANSES, ¿no? Entonces es como que es un dato mucho más certero y mucho más preciso para Ajá. medir eso. Y lo que vemos nosotros es que cada tanto se dan un informe y cada tanto se hace un informe anual, ¿no? Y lo que vimos en San Juan para ese caso es que en el mes de pandemia, porque digo, acá siempre voy a hacer referencia a la pandemia porque ha caído mucho, ha sido sin dudas un antes y un después o un impacto muy importante en lo que fue la mayoría de las actividades económicas y eso repercutió en el empleo. Y sí, cayó el empleo privado registrado en San Juan entre marzo y abril. Recuerden que ese fueron los meses de mayores restricciones y Claro. después empieza a recuperarse. San Juan se recupera luego de 15 meses de esa caída, ¿no? Pero esa recuperación fue casi ininterrumpida, digo. O sea, cada mes se iba mostrando que ese trabajo registrado era cada vez mayor, ¿no? En las diferencias intermensuales. Pero algo para agregar, hace poco, a mediados del año pasado, el Ministerio de Trabajo publicó una base experimental que le dicen que está buenísima, donde nosotros pudimos acceder a la proporción o a la cantidad de trabajo registrado por departamento en San Juan y en una serie de tiempo. Ay, Eso creo que salió en algunos medios, fue bastante interesante, pero nosotros aprovechamos eso como para tratar de entender qué pasa, porque nosotros bien sabemos, cuando hablamos generalmente de San Juan y cuando hablamos de estos números para trabajo, no hablamos de todo San Juan, no hablamos ni de Calingasta, ni de Iglesia, ni de Valle Fértil, estamos no, además hablando son de... departamentos con perfiles muy Claro, distintos. pero estamos hablando generalmente del Gran San Juan, ¿sí? De Capital, de Santa Lucía, de Rivadavia, de Rawson, y Chimbas, y nos quedamos por ahí, y eso es el aglomerado urbano más grande que tenemos y es donde se hacen las mediciones. ¿Y qué pasó con esto? Teníamos datos de los departamentos de la periferia, ¿y qué encontramos? Encontramos que, como era de esperar, la mayoría del empleo registrado se encontraba
en el aglomerado urbano que les estoy contando, y fundamentalmente en el departamento de la capital. Está la mayor concentración de población también. Claro, y donde tenemos nuestra economía provincial, es muy fuerte la parte de los servicios, entonces tenemos mucho trabajo de servicios ahí asociado al trabajo registrado. Entonces, lo que vemos en estas variaciones, vemos que cae y después se vuelve, digamos, recupera. Pero ¿qué pasó en las periferias? Ahí vimos que la recuperación fue muchísimo más lenta y en algunos casos, no recuerdo bien los departamentos, pero en algunos casos no se logró, digamos, esos valores que teníamos antes de la pandemia. La recuperación no fue total. O sea que aquella caída es como que dejó en esos niveles, claro, el empleo registrado en estos departamentos de la periferia. Claro, en algunos departamentos sí. Y esto hace que sea cada vez más necesario empezar a pensar estas cosas de trabajo, digamos, asociadas a las cuestiones territoriales y macroeconómicas, si se quiere, que es algo que estamos queriendo empezar a trabajar, ¿no? No es lo mismo Santa Lucía que Jáchal. No se produce lo mismo en Angaco que en Iglesia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se compone el empleo? Si es más fuerte el agro, qué tipo de agro es, ¿no? Claro. O sea, qué tipo de empresas se empiezan a situar en esos lugares. Porque es realmente cuando empezamos a trabajar a esos niveles de precisión, que a veces es difícil conseguir, es donde podemos pensar ya cosas mucho más concretas para no solamente explicar lo que pasa, sino para hacer alguna propuesta que pueda resolver algo de esto o pueda aportar ahí. Cuando decimos empleo privado, solamente no abarca absolutamente nada de empleo público, digamos. En esta base de datos no, hay un aproximado que vos podés hacer con la encuesta permanente de hogares, pero la publicación de las personas que están, digamos, pueden estar contratadas, ¿no? Pero que están trabajando en el Estado, empieza a haber algunas dificultades para conseguir los datos porque a veces no se publican. O sea, hay distintas formas o series de publicaciones y una cosa es Estado Nacional y otra es provincial y con la complejidad a veces que tiene porque toda pueden esa haber personas secuencia. contratadas, digamos, por organismos públicos, estatales o nacionales, provinciales, digo, para un trabajo durante 6 meses, por ejemplo, pero no es empleo privado, digo, de una fábrica. Claro, no es el empleado que nosotros le decimos de planta. Claro, el tema, bueno, y eso que tocaste, esa cuestión de la temporalidad es súper importante porque recién les había comentado, descuento jubilatorio es como el indicador más básico y muy general que tenemos para decir esta persona está o no está en la informalidad. Pero si empezamos a verlo con más detenimiento, empiezan a entrar otros indicadores importantes, como el tiempo, la temporalidad. Ustedes recuerdan, antes era un trabajo para toda la vida, ahora no. Bien. ¿Sí? Antes era el trabajo solamente en un lugar fuera de mi casa y ahora también trabajo en mi casa. X cantidad de horas, el tema de los turnos, bueno, hay un montón de variables que hacen compleja esta situación y donde nosotros empezamos a estudiar esto con una idea de precariedad ampliada. Bueno, ahí vamos a hablar de variables entonces. Perfecto. En el otro bloque. Si le parece, hacemos una pequeña pausita, ya volvemos. Es educar de una manera sentipensante, en donde lo vincular sostiene lo disciplinar, en donde escuchar es más importante que hablar. En definitiva, para mí, ser docente universitario es una apuesta política en donde elijo creer. Somos agentes en formación, somos agentes también de cambio dentro del sistema universitario, porque atendemos la diversidad cultural en el aula, también la diversidad de pensamiento y todos los múltiples factores que inciden en el aula. Creo que eso nos da una posibilidad de transformación, no solamente en el aula, sino también en el sistema educativo en el cual pertenecemos. Ser docente universitario para mí es un enorme placer. Poder acompañar a mis alumnos al hospital y transmitirles todos los conocimientos sobre mi hermosa profesión, que es la enfermería, es muy gratificante en esta retroalimentación de docente a alumno. Vivo la docencia universitaria en términos de compromiso con la actualización de los saberes constantes vinculadas a la extensión y la investigación,
pero sobre todo compromiso con lo público de las trayectorias de los estudiantes que eligen a esta institución para formarse. Ser docente es ser capaz de ponerme en el lugar de la otra persona, de entender sus necesidades y sus inquietudes y poder acompañarlas. La docencia es una gran responsabilidad, es uno de los aspectos que más me gusta de mi trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales. Realmente la paso muy bien en clase con mis estudiantes como espacio de encuentro para poder dialogar y para poder construir conocimiento desde ahí. Cuando hablamos de los derechos digitales, estamos hablando acerca del derecho a acceder, a crear y a publicar todo tipo de información que tengamos a través de los medios digitales, ya sean utilizando los medios electrónicos, los celulares, las redes de telecomunicación, pero al mismo tiempo esto involucra algo que tiene que ver con la protección de los datos personales. A veces damos información, eso tiene que estar resguardado y no siempre está bien resguardado. Seguimos viendo Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos hablando de empleo registrado en la provincia de San Juan con nuestro invitado Francisco Fabieri. Nos decía Francisco que se puede conocer qué cantidad de mujeres o de varones o al menos cuál de los dos tienen más personas con empleo registrado, ¿no? Sí, podemos llegar a esa información. No tengo los números precisos, pero sí les puedo comentar que en términos generales hay brecha de género importante en el mercado de trabajo, aquí en San Juan, en Argentina y en varias partes del mundo también. Lo que sí observamos con frecuencia es que las personas jóvenes, que son mujeres, digamos, tienen más dificultades para lograr esta estabilidad en el trabajo, para encontrarse en la economía formal. Y esto también se asocia a sectores más ligados a los servicios, a empresas que son pequeñas o microempresas de 1 a 5 personas. Es todo como una caracterización general como para indicar que hay un segmento de la población que más o menos tiene estas características que realmente se encuentran en una situación mucho más difícil que el resto y que son las poblaciones que peor la pasan cuando existen estos momentos de crisis. En el caso puntual, que es una pandemia, o con el aumento del costo de vida y un montón de cuestiones, son las poblaciones más que peor la pasan. Bien. Recién veíamos algunas cifras con Susana. Sí, veíamos. En San Juan, empleo registrado a octubre del 22, este dato que teníamos de octubre del 22, y la verdad que nos sorprendió bastante. No llegaba a 60.000. No, eran 82.000 personas con empleo registrado, y bueno, decíamos nosotros, nos parecía como poco, ¿no? Pero lo comparábamos, por ejemplo, con San Luis, que tuvo el mismo crecimiento que San Juan, y en San Luis eran 55.000. Entonces, bueno, lo primero que te preguntamos antes de empezar el programa, ¿está bien esta cifra o están equivocadas? Son los informes y ahí van tratando, digamos, de revisar estos registros. Son los informes, las publicaciones, y es correcto ese número. El tema es que tenemos que pensar, tampoco tengo el número, pero pensar que tenemos una población en edad de trabajar un poco esto que estábamos charlando, charlamos en algún momento con la cuestión de la natalidad o el crecimiento de la población, ¿no? En términos generales y en términos generales también de la economía, nosotros tenemos un segmento de la población que tiene edad de trabajar y bueno, se va digamos, distribuyendo en distintos sectores, en distintas condiciones y qué sé yo. Si las poblaciones son más grandes, claramente va a ser, suponemos nosotros, más grande la cantidad de personas disponibles para trabajar y que estén también en la edad, en esos términos. Así que pero en relación, digamos, a la población de San Juan y a la cantidad de población económicamente activa, no es un número que esté mal, digamos, no. Las 82.000 personas con empleo registrado. No, claro.
Pero bueno, me gustaría tener el número Obvio puntual. que quisiéramos para, que sean más, ¿no? Que no haya tantas No, pero digo, es informal. toda una tendencia también que, a ver, el objetivo está en la creación siempre, ¿no? Del empleo formal, porque dentro de la estructura, digamos, solidaria de distribución que tenemos, es fundamental que tener empleos registrados para los aportes correspondientes, sostener el sistema general de jubilaciones, ¿no? Y es todo realmente un tema y es todo un desafío frente a esto que estábamos hablando, de que no es un capricho de la informalidad, es también parte de un proceso sociohistórico de transformación de lo que son las figuras del trabajo, como recién hablábamos, y eso es lo que hace que de repente estemos en una situación de, bueno, tenemos que ponernos atentos frente a estas cuestiones de cómo combatimos el trabajo precario, ¿no? Y esto no tan solo es una responsabilidad, digamos, en términos gubernamentales, sino también del movimiento obrero organizado, de los sindicatos, que también aportan, digamos, su cuota de trabajo ahí. Hace unos años, Francisco, la gente entraba a un trabajo a un banco y estaba toda la vida en ese banco y se jubilaba. Hoy por hoy eso cada vez se nota menos, se sigue dando, es como que de pronto los trabajos son más temporales. Claro, sí, totalmente. Se transformó la forma de trabajar, se transformó totalmente. Primero se flexibilizó la ley de trabajo. Sí, Eso fue como un paso previo que es bastante importante y que yo creo que esto es un tema que vamos a tener que empezar a hablar más seguido porque hay un debate ahí que cada tanto vuelve a salir, ¿no? Que la idea de si hay menos derechos es más fácil o hay más trabajo o hay más facilidad de posibilidades de registro y eso no necesariamente es así. Pero volviendo a la pregunta que habías hecho, sí, se transformó. Antes no habían trabajos por objetivos, por ejemplo. Antes no había la posibilidad de que vos puedas reemplazar a un compañero de un momento para el otro, que puedas hacer más de una tarea, ¿no? Era mucho más rígido. Y al mismo tiempo se acompañaba con toda una visión más macro, más corporativa en esa relación. Pero bueno, las transformaciones hicieron que tengamos más probabilidades de conseguir trabajos con mayor inestabilidad, incertidumbre, inseguridad, que serían como las tres palabras que vienen a definir los trabajos que están saliendo por fuera de esta parte. En resumen, a ver si hice bien, hago bien la síntesis, ¿no? Pero me parece que sea en el ámbito que sea en el que se tengan que dar, ya sea derechos que defiendan los sindicatos, decisiones que tomen los legisladores y legisladoras y demás, pero en el fondo son decisiones políticas, ¿no? O sea, son decisiones que tienen que ver con un modelo, con cómo quiere uno que sea su provincia, su país. Y entonces, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿qué tendría que cambiar para que se sostenga y aumente el empleo registrado? Bueno, qué pregunta. Muy bien. Bueno, nosotros para eso estamos tratando de trabajar y ver esta cuestión. Yo creo que las Llevan respuestas... un montón de años de investigando y yo quiero que me lo digan en 5 minutos. Las respuestas tiene que ver también por un poco lo que comenté recién, tiene mucho que ver con la cuestión política, con la cuestión de gobierno, con la cuestión sindical también. Yo creo que son protagonistas también de estos debates que como sociedad también tenemos que apoyar e informarnos para tomar las decisiones, digamos, correctamente. Pero es súper importante, digamos, que al momento de crear trabajo estar pensando aquellos sectores que uno tiene en la economía provincial que puedan llegar a generar esta masa crítica de empleos genuinos, empleos registrados, digamos bien. Y tratar de pensar esas políticas un poco más macro articuladas con esta idea. Yo creo que es una de las alternativas, ¿no? También otra puede ser inspecciones, puede ser trabajar de forma distinta con las grandes, medianas o pequeñas empresas, porque siempre tenemos que pensar de que no estamos trabajando con algo homogéneo, sino que la misma economía, el mismo sector de trabajo, hay importantísimas variaciones y hay realidades diferentes, entonces hay que armar políticas más o menos adaptables a esa complejidad, pero siempre todos tirando como para ese lado. Y se me ocurre que hacer conciencia también de que nosotros mismos podemos ser agentes de cambio en ese sentido si registramos a la persona que
ayuda en las tareas de nuestra casa, o sea, salir de la informalidad en ese sentido, negro, ¿no? O la persona que nos cuida a los chicos, o sea, sí. También podemos hacer la diferencia en ese sentido, si no, pareciera que son los grandes empresarios o los dueños los únicos que pueden cambiar algo, y a lo mejor una gotita también forma parte del océano. Aparte me parece también que el hecho de ir aumentando, incrementando ese nivel de registro va a impactar en las cajas, digamos, o en los sistemas jubilatorios, para que después, cuando llegue el momento, no pase lo que está pasando en Francia, por ejemplo, donde hay grandísimos problemas porque la ecuación es aumentar la edad y vienen los problemas, ¿no? Sí, toda la discusión. Hay que tener esa proyección y con más responsabilidad, y lo que comentabas recién, este sector de actividades de hogares y empleo doméstico es uno de los sectores donde más precariedad existe, justamente por esta disgregación, ¿no? esta atomización de las personas que trabajan en distintos hogares, y es como más difícil inclusive organizarse, pero bueno, hay un gremio también ahí trabajando, hay paritarias cada tanto, hay todo un movimiento bastante importante en ese sentido, pero son todos procesos que no es de la noche a la mañana que los vamos a resolver, son históricos, tienen un peso muy importante por ahí, pero en la coyuntura no podemos dejar de ver esto, ¿no? Y no podemos dejar de cuestionarnos y de tratar de pensar de que necesitamos más derechos, de que necesitamos vivir mejor, ¿no? Unas cuestiones que van quizás por ahí. Seguro. Francisco, ¿cómo es el nombre de este proyecto que ustedes están llevando a cabo? ¿Qué otras personas forman parte del equipo de investigación? Bueno, ahora en este mes estamos cerrando uno de los proyectos. Ahora nos hemos presentado a otra línea de proyectos dentro de la universidad con el nombre, el nombre de marca es el Grupo de Estudios sobre Empresas, Sindicatos y Trabajo, que sería el GESET, que la página es www.g-medioset.com, y ahí van a ver publicaciones casi trimestrales que tenemos sobre el mercado de trabajo en San Juan y otras de conflictividad laboral, que de hecho ya estamos trabajando en el informe que suponemos que va a salir a fines de mayo. Y bueno, estamos trabajando con eso. Ahora en el nuevo proyecto seguimos con esto, con mercado de trabajo, con conflictividad. Vamos a tratar de ver algunas cuestiones sobre ingresos, pobreza, ingresos, algunas cuestiones por ahí. Somos como 20 personas ahora. ¡Wow! Somos varios, así que estamos muy contentos con eso, porque bueno, es un desafío tratar de sostener, el grupo y que cada uno puede ir aportando algo, ¿no? Porque la idea es que cada uno están como becarios o becarias, o haciendo algún posgrado, o estudiando y lo que sea, y cada uno aporta algo al colectivo con estos informes, y el colectivo nosotros aportamos a los trayectos de cada uno para el desarrollo de alguna de las partes. Sería como... Todo esto en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos sí. Y a mí me queda una pregunta, será para otro programa, no ahora, en esto de analizar el tema poblacional. India superó a China. Es que nos prometió eso. Íbamos a hablar de eso, pero lo vamos a invitar otro día para hablar de eso. Uno viene leyendo que vienen bajando los niveles de natalidad, las tasas, pero sin embargo hay superpoblaciones, como India, como China, donde, son gigantes. Pero bueno, quedará para otro programa. Te comprometió al aire, Francisco, para que vengas otro día para hablar de población en el mundo. Ningún problema, mil gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos. Se fue volando. La verdad que fue muy placentero por un ratito no hablar de elecciones. Estuvo bueno hablar de otros temas, así es que bueno. Que son de fondo, y nos van a terminar afectando a todos. Sí, seguro. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes.